El punto 2.5 requiere una especial atención. Siempre digo en estos cursos que requiero tiempo para sentarnos a leer a Kant, porque me parece muy importante. No Kant mismo, sino lo que él teoriza y sus consecuencias en nuestra vida cotidiana. Esa propuesta del enunciado que propongo más bien, de Kant como ideólogo del ego estético y de la divina trinidad secular, del arte, genio, belleza, requiere explicación. Lo primero es que ahí entiendo la palabra ideología como Marx y como Ludovico Silva. Ludovico Silva, en su libro Plusvalía Ideológica, hace énfasis en comprender ideología, la palabra ideología, tal como la explica Marx o la entiende Marx. Va a devenir luego en la teoría del fetichismo del capital, que también vamos a revisar un poquito en este curso. Entonces Ludovico dice que realmente la mejor palabra hubiese sido no ideología, por la presencia de la palabra idea ahí, que lo complica todo, sino realmente que la mejor palabra hubiese sido idolología, haciendo ahí énfasis en la palabra ídolo, como una especie de ciencia del ídolo. Ídolo en el sentido de fetiche, o sea, en el sentido de falso dios, ¿no? Entonces, Ludovico insiste que hay que entender la palabra ideología no como sistema dominante de ideas que circula entre un grupo humano específico en un tiempo específico y tal, sino más bien en el sentido de falsas ideas que pasan como verdaderas. Falsas ideas, las falsas ideas de la clase dominante, que por su poder, por el poder de la clase dominante, se imponen como verdaderas. Entonces estoy diciendo que Kant es un ideólogo en ese sentido, ideólogo del ego estético. Esto del ego estético es una cosa que nos hemos estado inventando para intentar entender o intentar plantear una hipótesis de por qué hay tanto esfuerzo en este periodo, en estos pensadores, apoyados en fuerzas políticas específicas, porque hay tanto esfuerzo en producir el concepto de estética. Entonces ese ego estético, ese yo estético, que lo vemos que está como expandido hoy día en nuestras cotidianidades, nos parece que es teorizado, tematizado, formalizado por varios teóricos evidentemente, pero nos parece que Kant ahí es muy claro, pues muy importante. Y ese ego estético, lo que hemos estado planteando es que es uno de los contenidos constituyentes de la subjetividad de la modernidad. Decimos ahí el contenido que faltaba. El yo de la modernidad, el yo-individuo de la modernidad, ese que plantea la idea de la posibilidad de que una persona esté sujeta a sí misma y a más nada. O sea, la subjetividad sujetada. Eso significa subjetividad, sujeto, está sujeta a sí misma, o se plantea la posibilidad de estar sujeta a sí misma, que es la base del antropocentrismo y del humanismo que ya se plantea en el Renacimiento, o lo que se llama el Renacimiento. Esa subjetividad, decíamos, tiene es una mesa de tres patas. La primera, la básica, es la pata conquistadora, bélica, el ego conquiro, del que habla Dussel en su libro 1492, El encubrimiento del otro. La siguiente pata es el ego cogitans, que René Descartes teoriza en toda su obra y especialmente en el discurso del método. El ego conquiro supone que el sujeto está sujetado a su pulsión de muerte y destrucción y de transformación del otro y de la otra, vencidos por la espada y por la cruz, reducidos a ser no persona o a ser personas inferiores, inferiorizadas por el poder acumulado de la espada y de la cruz, el poder que se impone en la destrucción, el genocidio de millares de personas y de miles de culturas en toda Via Yala.
Entonces la subjetividad de la modernidad que ahí se inaugura entonces como una subjetividad que aplasta al otro y a la otra, y que naturaliza ese aplastamiento, lo biologiza muy pronto, de inmediato lo biologiza, y plantea que los y las dominadas son dominados y dominadas por visión divina, o luego muy rápido por naturaleza. Es decir, que las y los pobladores de Abya Yala son dominados y dominadas porque Dios lo quiere y porque la naturaleza así los hizo. Ese mismo discurso obviamente va a ser el que va a justificar el otro gran genocidio, el del robo y el secuestro de personas de África, traídas en una condición de subhumanización y de deshumanización absolutas, traídas a la fuerza a eso se le suma el ego cogitans, es decir, el yo como pensamiento, que como también plantea claramente Dussel, solamente es posible por los 100 y pico de años, casi 200 años de producción del ego cónquiro como filosofía primera de la subjetividad de la modernidad. Pues al parecer solamente unas naciones que logran acumular tal poder por la vía de la desposesión, el despojo y el genocidio y el epistemicidio pueden llegar a producir la idea como ideología, o sea, la idea como falso Dios, de que el sujeto, la sustancia del sujeto y de la propia realidad está en la capacidad del sujeto de pensar, en la posibilidad de sostener el pensamiento sobre sí mismo, sobre lo que Descartes llama la conciencia del pensamiento, que sería como el pensamiento del pensamiento. Esa actividad del pensamiento, Descartes la coloca en el centro de la construcción de lo que sería la realidad. Es la fuente o el principio de realidad de la realidad. Pero entonces, como el proyecto de la modernidad, entendido como extensión secular del proyecto de la cristiandad, como plantea José Romero Losaco, como ese proyecto se va haciendo cada vez más secular, y de Descartes a Kant se da todo un proceso de antropocentrismo, eurocentrismo y racionalización eurocentrada de la existencia y de la filosofía. Y como las propias existencias eurocentradas se van haciendo cada vez más seculares por el fenómeno de la emergencia al poder de la burguesía, que se dice que toma el poder en la Revolución Francesa, el poder político definitivo, pero que se sabe que es un proceso que viene con las monarquías modernas, al estilo del imperio español, como el paradigma, que son como monarquías nacionales, o sea, que ya implica como una idea de nación, porque son vastos territorios dominados por un único poder central que funciona como una especie de ejecutivo en términos del Estado ya secular, ¿no? Pero que es un poder centralizado que tiene dependencias, que son colonias, que tienen ya un sistema capitalista funcionando, porque aunque son sistemas esclavistas y tributarios, su lógica ya es la de la acumulación de capital, pero de acumulación por la vía del despojo directo, para la producción de la acumulación originaria de la que habla Marx. Entonces, en ese proceso que culmina, digamos así entre comillas, en 1789 con la Revolución Francesa, la subjetividad europea se va haciendo cada vez entonces más secular, como voy diciendo, porque el poder mismo se va haciendo secular, es decir, deja de estar cada vez menos en las manos de una administración eclesial, de una administración católica dirigida por Roma directamente, y cada vez más está bajo el control de los capitalistas, que vemos que es un fenómeno que ya en los Medici, es decir,
en lo que llamamos el Renacimiento está planteado. Ese modelo luego se va a fortalecer, el de los Medici, luego se viene fortaleciendo en Alemania, se va a fortalecer en la constitución de las ciudades de la Germania de los tiempos de Lutero, en que el poder se va a concentrar en las ciudades teniendo relación de explotación con respecto a los campos, robando toda la energía de vida de los campos, después de las guerras campesinas, de haber exterminado la posibilidad de que en los campos germánicos existiera la posibilidad de construcción de vidas plenas, luego de haber arrasado con el movimiento campesino liderado por Thomas Müntzer, más todo el proceso de ilustración francesa y en general del norte de Europa, que viene como a constituir entonces un escenario existencial como sin Dios, como que cada vez con menos la presencia de lo sagrado impuesto por la vida del catolicismo, de lo sagrado de la cristiandad. Entonces recuerdo que incluso Descartes, en el discurso del método, hace una justificación de la existencia de Dios. Una vez que demuestra, supuestamente, que la existencia existe únicamente porque la pensamos y porque tenemos conciencia de que la pensamos, después de haber descrito tal poder o tal supuesto poder del tipo de razón que están produciendo los europeos en ese momento, pareciera que pasó por encima de Dios, pareciera que se hizo más importante que Dios, y tiene que hacer toda una justificación entonces de la existencia de Dios y hacer una demostración lógico-matemática de su existencia, lo cual da cuenta del inmenso poder que el sujeto, que el ego racional se está arrojando sobre sí mismo. Y eso suponemos que genera, y esto es como una suposición, que genera tal vacío, tal ausencia de lo absoluto, tal ausencia de lo sagrado, esa burguesía, esa subjetividad de la ciudad que se hace tan poderosa y que es tan racional y tan conquistadora, se queda como, quizás como decimos, como un vacío de espiritualidad, que se recurre al mundo del arte y a la belleza como sostén de esa espiritualidad. Ahí decimos que es como la estética, es que es como la secularización del sentido de lo sagrado en la modernidad, en la subjetividad de la modernidad. Viene como a ser el espacio donde se le puede rendir culto a la divinidad del sujeto humano. Se le puede rendir culto espiritualmente a la individualidad. Y se le puede rendir culto entonces a lo que ya se está planteando desde Leonardo como el poder creador del ser humano, creador en el sentido de Dios. Por supuesto, cuando digo aquí ser humano, esto como un paréntesis, obviamente me estoy refiriendo al concepto de ser humano que los europeos están produciendo para sí mismos y exportándonos como el modelo único de humanidad. Y entonces ahí Kant a mí me parece importante, porque Kant es un pensador bisagra. Porque Kant bisagra en el sentido, porque Kant recoge todo ese impulso de la ilustración, del proceso de ilustración francesa y de lo que viene ocurriendo también en ese mismo periodo en Inglaterra por la vía de Hume. O sea, él es como un sistematizador del espíritu de la ilustración, pero es al mismo tiempo, él está como entre esa agua y la siguiente, que es el agua del romanticismo. Él va a ser muy importante para Goethe, va a ser muy importante para Schiller, para Schelling, para Schlegel,
para Novalis, es decir, para los ideólogos del romanticismo. Y el romanticismo es muy importante porque el romanticismo va a ser el momento en que la industria cultural europea, por la vía de las universidades fundamentalmente, y de la industria de la moda, que ya está constituida. El romanticismo entonces va a ser como que, por esas dos vías, va a ser fundamentalmente, va a ser la manera en que se globaliza, se mundializa el ego estético, esta espiritualidad secularizada de la subjetividad de la modernidad. Por eso se habla de una revolución romántica, revolución que toca desde Bolívar, es decir, toda la subjetividad de Bolívar es una subjetividad, no toda, me corrijo, perdón, pero buena parte de la subjetividad de Bolívar, y uno lo ve en las cartas a Manuelita, por ejemplo, es una subjetividad, o sea, la intimidad de Bolívar, se ve en la intimidad de Bolívar su subjetividad romántica. Y no solamente en las cartas, obviamente, y en su intimidad. Se ven muchos otros elementos que, bueno, daría como para una conversación. Ya ahí me fui hacia otros temas, pero ese tema, bueno, creo que valdría la pena revisarlo en algún momento, ¿no? Pero va desde Bolívar hasta nosotros y nosotros en este instante. O sea, el romanticismo es un proyecto, es un proyecto tremendamente eficiente y tremendamente útil para la construcción de la modernidad en su segunda fase, digamos, en la fase noreuropea. Y esto es la otra cosa importante. Kant está teorizando en un momento en el que la Germania se está constituyendo como fuerza política y fuerza económica en el escenario europeo. Coincide con la constitución de la producción del Imperio Prusiano y con la constitución de lo que Martín Bernal llama el modelo ario, como ideología constituyente de Europa y de la subjetividad europea. Entonces es como el momento en que se está construyendo la Europa que hoy conocemos como Europa. Es decir, como ese escenario geopolítico que está conducido por los países del norte, fundamentalmente por Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y Francia, ¿no? Es un momento entonces en que el poder pasa del sur, es decir, de la Italia y del Imperio Español hacia el norte, que en la literatura es más el momento de la constitución del capitalismo industrial, es el periodo de las industrias inglesas y como el gran periodo de las universidades alemanas. Yo veo a las universidades alemanas como, a mí me gusta verlas, planteo verlas e incluso invito a verlas como la gran fuerza de expansión colonial por la vía del conocimiento. Son como los conquistadores epistémicos. Es decir, si los españoles, los holandeses y los franceses y los ingleses fueron conquistadores corporalmente, pusieron cuerpos y tomaron territorios y expropiaron territorios y cuerpos y destrozaron conocimientos, los españoles vienen a ser como unos conquistadores más sutiles, igualmente contundentes, igualmente genocidas, los alemanes, quise decir, porque el tipo de dominio, el tipo de conquista que ellos van a hacer es por la vía de acumulación y acumulación de conocimiento, robo de conocimiento, sistematización de ese conocimiento robado, lo que en ciencia se llama prospección científica, cartografiar territorios, identificar especies, identificar tipos distintos de suelos, identificar
identificar culturas, sistematizarlas, musealizarlas, taxonomizarlas y hacer una conquista por la vía de la producción del conocimiento, por un lado. Y por el otro lado, la sistematización de una biopolítica y su expansión mundial, que es el espíritu mismo del romanticismo, como contenido espiritual del sujeto y de la subjetividad de la modernidad, como contenido espiritual del ser ciudadano. Nada más pensar en la manera como nos enamoramos y nada más pensar la manera en que, por ejemplo, no sé, Disney le dice todo el tiempo a nuestras infancias cómo es el amor, qué debería ser el amor, cómo son y cómo deberían ser las relaciones entre los seres humanos, las relaciones afectivas, para entender el brutal alcance de esa biopolítica prusiana en nuestros días. Y esto yo siempre lo he visto claramente tematizado, teorizado en Kant. Entonces Kant, bueno, lo primero es que Immanuel Kant no hace una estética. Eso es una cosa primero que hay que ver. Es decir, no es como Hegel, que ya Hegel sí va a hacer su gran tratado de la estética. Bueno, que es por cierto, una sistematización de una serie de seminarios que dictaba y que fueron transcritos por sus estudiantes, con una historización de la estética, con una construcción del espíritu histórico de la estética, etcétera, que veremos un poco más adelante, o al menos nombraremos. Kant lo que hace es una crítica de la facultad de juzgar, que es como se llama su libro de 1798. Es el último de sus libros, de sus tratados de filosofía trascendental, de filosofía crítica. El primero es la famosa crítica de la razón pura, luego la crítica de la razón práctica y culmina con esta tercera crítica. Se le llama filosofía trascendental porque lo que Kant está indagando es una pregunta, es la pregunta de cómo es posible que pensemos cuando pensamos, cómo es posible que pensemos a la manera en que pensamos cuando pensamos, o cómo es posible que pensemos a la manera en que pensamos cuando pensamos. Ahí ese pequeño trabalengua siempre me ha parecido como clave para entender el asunto, o al menos es como yo lo he entendido, porque Kant no se pregunta sobre la verdad o no se pregunta sobre el bien, tampoco se hace la pregunta sobre lo bello. Son más bien la noción de belleza, para él van a ser consecuencias de la pregunta crítica sobre el juicio. La pregunta de Kant es qué pasa en nosotros cuando pensamos, cómo funciona el pensamiento cuando pensamos, cómo funciona la ética, la inteligencia ética, la razón práctica, cuando tiene que juzgar el bien y el mal, y cómo funciona el juicio estético cuando tiene que estar ante la belleza. Pero este tercer asunto es una consecuencia, en verdad, del problema mayor de la pregunta de cómo funciona el juicio en sí mismo, cómo funciona el juicio cuando enjuicia. Porque el asunto es este: Kant en los dos primeros libros, en la crítica de la razón pura, desglosa la acción del juicio cuando tiene que discernir entre la verdad y la falsedad, cuando tiene que construir lo verdadero y lo falso, cuando tiene que identificar lo verdadero y lo falso. ¿Cómo opera el juicio del conocimiento? ¿Cómo opera el juicio cuando quiere conocer la verdad? Es lo que llama razón pura. Y en el segundo libro revisa cómo opera el juicio cuando tiene que estar ante la toma de decisiones, con el juicio de la voluntad, el juicio ante el bien o ante el mal, o el juicio del bien y del mal.
el juicio de las acciones concretas, de la inteligencia práctica, el juicio del entendimiento ético. Y luego dice, vale, bueno, ya sé cómo operan estas dos formas del juicio, falta ver cómo opera el juicio mismo. Es decir, que no arranca la tercera crítica, la de la facultad de juzgar, no arranca diciendo ahora vamos a ver cómo enjuicia el juicio cuando está ante lo bello. No es un problema para él, en principio. Su problema es ver cómo enjuicia el juicio cuando enjuicia. Porque se asume que fundamentalmente enjuicia la voluntad o enjuicia la verdad. Y aquí esto me parece interesante, que Kant no comience siendo una estética, un juicio estético, una razón estética, porque es como seguir la tradición de que la estética no está en el centro de los problemas. Aunque en esa obra vamos a ver que va a devenir en que, pues sí, es casi que es el gran meollo del asunto. Porque, y aquí voy a subrayar esto, porque él va a descubrir que el juicio de lo bello da cuenta de la estructura misma del juicio, de la estructura misma de la facultad de juzgar. Es como si en la belleza la facultad de juzgar apareciera en sí misma tal y como es, desnuda, digamos, liberada, va a decir él. Entonces la experiencia estética es como un laboratorio del juicio. Es donde se puede contemplar claramente cómo el juicio opera. Y eso es lo bello. Ese es el juicio de lo bello. Ese es el sentimiento de lo bello. La contemplación desinteresada, liberada la contemplación de todo interés de la facultad de juzgar, liberada de esa facultad de la verdad y del bien, de la verdad, falsedad o del bien y el mal. El razonamiento kantiano es más o menos así. Ante una obra de arte bella, o ante la naturaleza, o ante la belleza de la naturaleza, lo que está sucediendo es que podemos contemplar la operación del juicio del entendimiento y del juicio de la razón práctica sin finalidad, o con una finalidad que es ficticia, una falsa finalidad, lo que Kant llama una finalidad sin fin. Así, el ejemplo es así: estamos ante una pintura, ante un paisaje, me refiero a una pintura, y entonces vemos que, bueno, nos empezamos a ver y empezamos a disfrutar de una realidad paralela, ¿no? La realidad de la ficción, la realidad de la obra, su propia realidad. Y si, por ejemplo, es una pintura de la tradición realista, que es como el ejemplo más sencillo, la pintura nos convence si técnicamente está bien elaborada. Y si además tiene una cosa rara que no podemos identificar, es decir, una especie de magia o de espíritu en sí misma que no podemos ni siquiera nombrar. Esos dos elementos, técnica y espíritu, que es como lo concibe Kant, juntas nos ponen como a buscar en esa realidad que estamos, a las que hemos sido chupados y chupadas, esa realidad ficcional que estamos viviendo, que aceptamos vivir con el pacto ficcional, ¿no? Mientras estamos contemplando, pone a nuestro entendimiento, pone a nuestra razón pura, a la capacidad de buscar verdades, activa nuestro entendimiento, nos pone como a buscar leyes como las leyes de la naturaleza, porque la obra de arte debería funcionar como funciona una naturaleza, debería funcionar como una naturaleza. Es más, Kant dice debería parecer ser natural. El arte bello debería tener visos de naturaleza, aunque sepamos que es falso. Entonces, claro, eso activa nuestra capacidad de indagar sobre la verdad y la falsedad. Se activa el juicio
de la razón, el juicio del entendimiento puro, de la razón pura, y empieza a buscar leyes, como las leyes de la naturaleza, pero no las encuentra, obviamente, porque no es naturaleza, es un como si fuera naturaleza, y este como si, anótenlo ahí porque es clave. Y cuando se da cuenta, la facultad de razonar puramente, la facultad del entendimiento, cuando se da cuenta que se activó, pero que no tiene que dar con una respuesta verdadera o falsa porque es inexistente, se siente, dice Kant, esa facultad sumamente complacida, porque tiene la posibilidad de verse a sí misma actuando libremente, sin estar amarrada a la legalidad de las leyes de la naturaleza. Y esto causa en el espectador la posibilidad de sentir placer en el proceso de enjuiciar. Siente placer de contemplar la estructura misma del juicio funcionando. Siente un autoplacer brutal. Esto es lo que yo llamo, para mí, esta es la base de la teorización del autoerotismo, de la subjetividad sentimentalista de la modernidad, que hoy todas y todos cargamos encima. Porque lo que está Kant diciendo aquí es que la contemplación de la obra de arte, la contemplación de la belleza, es en última instancia una autocontemplación de las facultades del entendimiento. Y esto se nos plantea como la belleza, y esto se nos plantea como el verdadero sentimiento, como el sentimiento más elevado de todos, como el paradigma del sentimiento. Porque el sentimiento de belleza, la experiencia estética, entonces, el juicio estético, es el juicio en el que las facultades de enjuiciar, las facultades del ánimo, las facultades del entendimiento, la estructura misma del juicio, se puede ver a sí mismo funcionando libremente. A mí esto siempre me pareció bellísimo y yo admiro mucho, la verdad, la propuesta kantiana, pero me ha hecho tanto daño en mi vida real que uno puede entender cómo una cosa tan bella puede ser tan dañina. Y entender entonces también que la estética es eso, cosas bellas que nos provocan, que nos animan, que nos despiertan, pero que son brutalmente dañinas. Hace ratico destapamos una bolsa de chicha en polvo que nada más al destaparla nos generó un olor tan atractivo que buscaba atrapar todos nuestros sentidos y nos sentimos tan complacidos que queremos consumir aquello que nos iba a dañar el intestino. Bueno, y desde entonces queda la belleza atrapada, queda la belleza y el arte bello atrapados en este autoerotismo de las facultades del entendimiento. El arte, porque con Kant está pasando algo interesante, porque está muy claramente planteado ahí en su obra, que él hace una diferencia entre un arte mecánico y el arte bello. Es interesante porque la palabra arte, bueno, y eso es todo un tema que vamos a trabajar en otra sesión, ha sufrido unas modificaciones importantes en la modernidad que vale la pena resaltar. Podemos ver que en el periodo de Kant, que corresponde también, que viene también como ya dije, que viene de la tradición de la Ilustración francesa, y ahí hay un Boileau que fue importante para la constitución del concepto, la tematización del concepto de bellas artes. Todavía la palabra arte tiene un sentido general, un sentido de oficio, de capacidad técnica de construir cosas, de un sentido fabricativo, como es la noción original latina, ars. Ars significa destreza, maña para construir algo bien hecho, bien logrado. Entonces todavía en la obra kantiana hay esa presencia, esa palabra, por eso él tiene que distinguir entre dos tipos de arte. Entonces aquí quiero que veamos cómo toda esta teorización viene a sumar a la construcción de una diferencia de clase, y más que una diferencia de clase también a una diferencia colonial, de seres superiores, supuestamente superiores, y seres inferiores. Es decir, una colonialidad. Porque aquí lo que estamos viendo es que se están produciendo, tematizando las bases de la matriz colonial de poder. Entonces Kant dice
Están las artes mecánicas, que son básicamente, ahí dice claramente, él dice que son las que tienen el propósito de producir técnicamente algo bien logrado, que no necesariamente tiene que estar asociado al goce y menos tiene que estar asociado al juicio estético. Y luego las artes bellas, que son las que están encargadas de producir el placer estético y el juicio estético, como paradigma, como ya expliqué, como paradigma de la facultad misma de juzgar. Ahí decimos, echando broma, como el gran masturbador del autoerotismo individualista nor-euro blanco prusiano ario, de la egocentralidad estética, sentimentalista, romántica y de derecha, o de izquierda eurocentrada, es lo mismo. Entonces, bueno, estas dos categorías de arte tienen dos tipos de productores distintos. Está el obrero y el productor de artes mecánicas, técnicas, y luego el genio, que es el productor de la obra bella. Y el genio en Kant está muy claro que es una categoría de lo que Foucault llamaría de una categoría de biopoder, una categoría biopolítica, porque se plantea como una persona biológicamente superior, capaz de producir la experiencia estética. Y en Kant es literal, él dice que el genio es el talento natural, a través del cual la naturaleza le da la regla al arte. O sea, es una especie de medium de la naturaleza, de las fuerzas productoras de la naturaleza, a través del cual esa misma naturaleza le da la regla al arte. Pero esa tiene que ser una naturaleza domada, no puede ser una naturaleza por sí misma, obviamente, porque el genio necesita gusto para poder hacer la obra de arte. Y el gusto es básicamente la posibilidad de ponerle freno al impulso creador de la naturaleza. Entonces el genio es una especie de semidios de la naturaleza que la domina, que la suaviza, que la regula y la controla para poder producir una obra que constituye la posibilidad del juicio estético y constituye entonces una realidad otra, una ficción, un arte que pareciera que actuara como la naturaleza, pero que genera una otra naturaleza que tiene toda la estructura de la legalidad de lo que la razón moderna comprende como naturaleza, es decir, como fenómeno reducido a leyes cuyos principios de realidad están determinados por la posibilidad de pensar el pensamiento cuando piensa. Y por eso también va a decir Kant que cuando la naturaleza aparezca como bella ante el gusto, lo que vamos a ver es como la posibilidad de la naturaleza de autoproducirse antropocéntricamente, de autoproducirse según la estructura de la legalidad del entendimiento antropocentrado, androcentrado de la modernidad. ¿Qué tal? Si esto no es un delirium tremens, no sé qué más puede hacer. Lo cierto es que es un delirio tan poderoso que es el que domina nuestra subjetividad hoy en día. Está en estos aparaticos en los que estamos hablando, está en la constitución de las ciudades, está en el jardín botánico, incluso está hasta en el Guarera Repano, cuando lo vemos desde el Parque Miranda. Y entonces estamos ya a punto de decretar al artista estético como una especie de Dios. El Dios que produce las estructuras de representación simbólica de la subjetividad de la modernidad. Produce la constante confirmación de la autorrealización, del ego conquiro y del ego cogitans, en la contemplación de la propia facultad de juzgar, del entendimiento y de la razón, en la obra de arte bella. Y la belleza queda atrapada
y las artes, es decir, lo que hoy día llamamos artes, también quedan atrapadas en esta esfera de autorrepresentación del espíritu de la modernidad que las y los artistas y en general luego las y los intelectuales reproducimos con tanto placer y con tanta suposición de que estamos siendo absolutamente libres, porque se trata de una libertad aprendida, una libertad impuesta, como la libertad así en mayúscula, porque seguimos suponiendo, como que sin darnos mucha cuenta o nada de cuenta, que la libertad es la libertad de las facultades, es la liberación de las facultades de la razón, que en la obra de arte se ven liberadas de sus ataduras originales, de sus ataduras de diseño original, y se lanzan al libre juego de la construcción de un mundo posible. Pero esa libertad, como vimos, lo único que está confirmando una y otra vez es la existencia hegemónica y fundamental de las facultades mismas del conocimiento, de las facultades eurocéntricas, eurocentradas, de lo que significa el conocimiento, la verdad y el bien. Entonces es curioso que las y los artistas, asumiéndonos libres, terminamos justificando y reproduciendo las formas básicas de las construcciones dominantes y hegemónicas de la verdad, de la falsedad, del bien y del mal que el eje Atlántico Norte ha producido como exigencia para el mundo entero. Me recuerda a Zizek cuando dice que justo cuando pensamos que estamos saliéndonos de la ideología es cuando estamos reproduciéndola con más fuerza. Y desde Kant el campo del arte entonces se plantea así, como el campo de la libertad. Lo que pasa es que nunca se nos dice qué libertad. Y se autoproduce como una especie de libertad fuera de la razón, una libertad de la razón. Como si en la obra de arte nos liberamos de la razón, del imperio de la razón de la modernidad. Pero a mí me gusta mucho Kant porque si lo estudiamos bien, ahí nos está diciendo que eso no es así. Es decir, a mí me gusta la filosofía porque en la filosofía los poderes dominantes ponen en evidencia sus proyectos políticos y de dominación. Y Kant es uno de ellos, que de una forma muy estricta nos dice, sí, es libertad de la razón, es libertad de la moral, cierto, pero es una libertad cuyo fin es corroborar el funcionamiento mismo del entendimiento y de la moral de la ciudad, de la burguesía, de la modernidad. Y luego termina con esta guinda que lo enreda todo o lo confunde todo, porque luego dice, y por eso el juicio estético no puede conducir a ningún tipo de conocimiento sobre la verdad y sobre la moral. Porque claro, pues ya entendimos, lo único que puede dar cuenta, si de alguna verdad puede dar cuenta, es de la verdad de la facultad misma de enjuiciar, que en sí misma no es una verdad ni científica, o sea, no es una verdad sobre la realidad, ni tampoco en sí mismo es un problema de bien o de mal, aparentemente, porque luego vemos que opera como la justificación afectiva y espiritual del funcionamiento mismo de la razón colonial y de la moral colonial. Y eso desde una perspectiva nuestra, descolonial, no puede verse como algo neutro. Tiene que verse como el mal y tiene que verse como lo falso. ¿No les parece?